En un mundo acostumbrado a titulares que dividen y fronteras que se alzan, a veces la verdad más profunda emerge de los lugares más inesperados. Esta es la historia de cómo el eco de una sabiduría ancestral, nacida de la tierra apache, viajó a través de continentes para tocar el corazón de un líder controvertido, de forma impensada, susurrar una nueva melodía en las calles de La Habana. Un relato donde lo político se encuentra con lo espiritual y los muros comienzan a desmoronarse. Corría el año 2026. La tensión global era un telón de fondo constante. En Washington, la presidencia de Donald Trump seguía siendo un torbellino de decisiones audaces y retórica polarizante. Su visión de América primero y su insistencia en las fronteras fuertes dominaban el discurso político. Lejos del bullicio político, en las reservas del ardiente desierto de Arizona, vivía el anciano Nube Errante, un líder espiritual apache de inmensa sabiduría. Nube Errante era un guardián de las antiguas tradiciones, un hombre que creía firmemente en la interconexión de todas las cosas: la tierra, el cielo, los animales y los seres humanos. Para él, la fuerza no venía del poder, sino de la armonía, del diálogo por encima de la confrontación. En ese momento, una profunda crisis humanitaria golpeaba a ciertas tribus nativas americanas en la frontera sur, exacerbada por años de sequía implacable y una burocracia gubernamental que parecía ignorar sus necesidades más básicas. Un reportero español, Javier Solís, conocido por su periodismo de investigación profunda y sensible, viajó a la reserva apache para cubrir la historia. No buscaba una polémica, sino la verdad humana detrás de los titulares. Fue allí, en el corazón del desierto, donde conoció al anciano Nube Errante. Durante días, Javier no solo reportó, escuchó. Escuchó las historias de Nube Errante sobre la tierra sagrada, sobre la historia compartida de lucha y supervivencia, y sobre la imperiosa necesidad de ver más allá de las diferencias superficiales. La conversación, inicialmente centrada en la crisis local de la reserva, derivó en una profunda reflexión sobre los muros, tanto físicos como mentales, que dividían a la humanidad. Nube Errante, con una calma asombrosa y una voz suave pero firme, expresó un deseo inusual: hablar con el presidente Trump, no para pedir recursos, no para exigir derechos, sino para compartir, para ofrecer una perspectiva ancestral sobre el liderazgo y la interconexión de todo lo viviente. La sabiduría ancestral en la Casa Blanca. Javier, escéptico ante la posibilidad de tal encuentro, pero profundamente conmovido por la sinceridad del anciano, grabó sus palabras. De regreso a Madrid, su reportaje se volvió viral en redes sociales, especialmente en España, donde la figura de Trump generaba tanto fascinación como una intensa controversia. Las palabras de Nube Errante, cargadas de una sabiduría sencilla pero universal, contrastaban dramáticamente con la polarización del momento. El mensaje, inesperadamente, llegó a oídos de los asesores del presidente Trump, quienes, para sorpresa de muchos, vieron una oportunidad única. Quizás de relaciones públicas, sí, pero quizás también de algo más profundo. Para asombro del mundo entero, el presidente Trump, conocido por su pragmatismo, su audacia y su aversión a las formalidades, aceptó un encuentro en la Casa Blanca con el anciano Nube Errante. La reunión fue privada, sin cámaras, sin grandes discursos ni anuncios pomposos. Solo los dos hombres, sentados uno frente al otro en el despacho oval, el líder de la nación más poderosa y el guardián de una sabiduría milenaria. Un puente impensable se había tendido. Lo que se dijo en esa sala quedó entre ellos, un secreto compartido entre el desierto y el poder. Pero se rumorea que Nube Errante no pidió tierras ni dinero. Habló de la interdependencia de la vida, de cómo la verdadera fuerza de una nación reside en su unidad interna y en la armonía con la naturaleza, no en sus divisiones o en la construcción de barreras. Habló de la gran medicina del entendimiento, de la necesidad de escuchar el viento que susurra las voces de todos los pueblos, sin importar su raza o su ideología. Al final de la reunión, el presidente Trump le regaló al anciano una pluma de águila finamente tallada, símbolo de honor y visión, y el anciano Nube Errante le entregó un pequeño amuleto de piedra, tallado con el símbolo apache de la amistad, el camino del espíritu y la interconexión de los círculos de la vida. Puertas abiertas en el Caribe. Lo realmente impensado vino después. Unas pocas semanas más tarde, en un giro que nadie predijo, el Departamento de Estado de bajo instrucciones directas del presidente Trump, anunció un diálogo sin precedentes con Cuba. No un diálogo de imposición o de exigencia de cambios drásticos, sino de apertura gradual, centrado inicialmente en la cooperación humanitaria, el intercambio cultural y la facilitación de viajes y comunicaciones entre las familias separadas por décadas.
La retórica de enemigo comenzó a suavizarse, reemplazada por un lenguaje de puentes y entendimiento mutuo. La conexión entre la reunión con Nube Errante y este cambio radical en la política hacia Cuba fue negada oficialmente, calificada de coincidencia o estrategia política pragmática. Pero para aquellos que conocían la historia, que habían escuchado las palabras del anciano Apache sobre la interconexión y la abolición de los muros invisibles, la influencia era clara. La sabiduría del desierto había susurrado en los oídos de un hombre de poder, y esa semilla de entendimiento había comenzado a florecer en la dirección más improbable, hacia la isla de Cuba, un lugar separado por décadas de historia, ideología y política. La historia de Más allá del muro se convirtió en un susurro global, una leyenda moderna que desafiaba la lógica y las expectativas. Demostró que, a veces, la verdadera diplomacia no se hace en grandes salones con innumerables cámaras, sino en el silencio y la humildad de una conversación con un sabio. Y que el cambio más profundo puede venir de un lugar donde menos lo esperamos, inspirando la esperanza de que, a pesar de nuestras divisiones, la humanidad siempre anhela la conexión. La historia de Más allá del muro no terminó con un titular pasajero. Lo que parecía una coincidencia política o una jugada estratégica se reveló, con el tiempo, como la chispa de una transformación más profunda. La sabiduría ancestral, susurrada por el anciano Nube Errante, había encendido una llama que no se extinguiría fácilmente, extendiendo su calor mucho más allá de las fronteras físicas y mentales. La apertura hacia Cuba, iniciada por el presidente Trump, aunque cautelosa al principio, comenzó a producir frutos inesperados. Los intercambios culturales y humanitarios florecieron. Artistas cubanos visitaron Estados Unidos y brigadas médicas estadounidenses llevaron ayuda a la isla. Las familias separadas por décadas de tensión finalmente pudieron reunirse, no solo por visitas esporádicas, sino con una mayor facilidad para la comunicación y el reencuentro. La gran medicina del entendimiento de Nube Errante se manifestaba en cada abrazo, en cada sonrisa que cruzaba el estrecho de Florida. El propio presidente Trump, aunque mantuvo su postura pública, mostró señales sutiles de cambio. No se habló más de construir nuevos muros físicos en la frontera sur. En su lugar, el discurso comenzó a enfocarse en la seguridad inteligente y en el fortalecimiento de los lazos con las comunidades nativas. La influencia de Nube Errante fue más allá de un simple encuentro. El amuleto de piedra que el anciano le había entregado se dice que permanecía en su escritorio, un recordatorio silencioso de la interconexión de todas las cosas. El legado de Nube Errante se convirtió en un faro de esperanza en tiempos de división. Demostró que la verdadera fuerza no reside en la confrontación, sino en la conexión humana. El muro, que una vez simbolizó la separación, ahora representaba la barrera superada por la sabiduría de un anciano apache y la voluntad de un líder de escuchar más allá de sus propias convicciones. Y así, la leyenda de Más allá del muro continuó siendo contada, un recordatorio constante de que, incluso en las tramas más complejas de la política global, un acto de humildad y la sabiduría de un corazón abierto pueden desencadenar un efecto dominó de cambio, abriendo puertas que parecían selladas para siempre. Un testimonio de que los lazos de la humanidad son más fuertes que cualquier barrera construida por el hombre.